Mi saludo cristiano en esta mañana de acá, desde la ciudad de Ibagué, de una manera especial al comité o al Ministerio de Mujeres en las Manos de Dios, a la hermana Liliana Herrera, también el hermano Mario Silva, que nos acompaña en esta mañana, a la hermana Gladys Rodríguez y también a todos los hermanos y hermanas que se conectan en esta mañana y a los amigos, si hay amigos también que se conectan en esta mañana y los que se van a conectar por la gracia del Señor en todo el planeta, donde puede llegar este mensaje precioso de la palabra del Señor Jesús. Les saludo, soy el hermano Jorge Luis Rodríguez, les hablo desde la ciudad de Ibagué, siervo del Dios Altísimo, y en esta mañana el Señor me ha permitido servirle en esta parte tan especial, por lo cual estoy muy agradecido. Quisiera invitarlos también a que tomemos lectura del texto sagrado allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana, sabiendo que su palabra es nueva cada mañana. Dice así: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. He titulado este corto consejo de la palabra que el Señor me ha dado en esta mañana en una pregunta, y es la siguiente: para ti y para mí, ¿quién es Cristo Jesús? Para ti y para mí, ¿quién es Cristo Jesús? Es una pregunta muy importante y yo diría que es la pregunta universal y más importante y prioritaria que toda la raza humana debe hacerse. ¿Quién es Jesús? Es una muy buena pregunta. Y esta pregunta sabemos que ya tiene su respuesta. A medida que vayamos avanzando con el consejo de la palabra, vamos a ver quién es Jesús. Porque como estamos leyendo en el texto inicial en San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hablando de Jesús. Amén. Pues si el mundo le hubiera conocido, no le hubieran crucificado. Amén. Pero la palabra del Señor tenía que cumplirse, la profecía tenía que cumplirse, que el Cristo tenía que ser crucificado para que hubiera salvación para nosotros y para todos los que están en esta mañana escuchando, los amigos que están escuchando. Es una bendición que el Cristo hubiera sido crucificado porque por él tenemos salvación. Amén. Lo lamentable es que aún muchos hoy no le conocen. Por eso debemos de rogarle al Señor que nos dé a nosotros esa gracia, esa sabiduría y nos use para dar a conocer a Jesús al mundo, a los muchos, a los millones de almas que aún no le conocen. Amén. Pero el Señor Jesús sigue siendo bueno y Él conoce la necesidad del ser humano. Sabemos que el ser humano tiene mucha necesidad, muchas necesidades, necesidades materiales, de vestido, de techo, de alimento, de elaborar, de capacitarse, de estudiar, pero también tiene necesidades espirituales. Y una de las necesidades más grandes y urgentes del ser humano es conocer a Cristo Jesús. Porque ya sabemos que el resto de la creación sí conocen a Jesús, se someten a Jesús y le obedecen a Jesús. Hablando del resto de la creación, como lo es el mar y toda la creación, sí conocen a Jesús y le obedecen a Jesús. Algo importante, conocer a Jesús y obedecer a Jesús. Pero él sigue siendo bueno y él se sigue dando a conocer a través de muchos medios. Este es un medio que él usa hoy para darse a conocer a la humanidad. Vemos que en el relato bíblico que una noche iba el Señor Jesús con sus discípulos en un barco, en en una correría misionera, lo podemos decir así, porque él vino fue a servir y no a ser servido. Él es el maestro por excelencia y vino a enseñarnos cómo debemos de vivir
para poder ser salvos. Esto lo podemos ver en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 38. Y aquí nos relata la palabra del Señor que el Señor Jesús iba con sus discípulos y dice así textualmente. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 38. Hablando de Jesús, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En el verso 40 dice: Y les dijo, les reprendió, les corrigió: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos aquí que los discípulos, no, aunque estaban con Jesús, eran su equipo de trabajo, no le conocían, pero vemos que el mar y el viento sí le conocía, sí le conoció y se sometió a él, le obedeció a él, porque solo fue levantarse el Señor y darle una orden al mar y al viento: calla y enmudece, le dijo al mar, y esa grande tempestad, porque en ese momento el mar se levantó con fuerza, con gran tempestad, y los discípulos temieron ser ahogados, que su barco, su nave fuera destruida por estos vientos fuertes y estas olas tan grandes que se levantaban y golpeaban con fuerza aquella barca, y ellos tuvieron mucho temor y clamaron al maestro. Y el maestro acudió a rescatarles, a socorrerles. Es posible que en esta mañana muchos estemos pasando por situaciones difíciles, que el mar se levante contra nosotros y golpee con fuerza nuestra barca. Y es posible que muchos tengan temor que esa barca sea destruida. Pero en esta mañana yo les digo, en el nombre de Jesús, solo clamemos al Maestro, porque el Maestro va con nosotros. Y si el Maestro va con nosotros, somos vencedores, porque Él nos va a ayudar, porque Él es bueno, porque Él permanece fiel y Él va a calmar la tempestad. Así lo hizo ese día, calmó la tempestad. Él nos llama la atención a nosotros, es que solo tengamos fe, porque Él les reprochó la falta de fe, que solo tuvieran fe en Él, que Él estaba con ellos. Él está con nosotros en esta mañana. Él está con ese amigo, con esa familia que es posible que en esta mañana esté pasando situaciones difíciles, que vea que el viento se ha levantado con fuerza, esas olas inmensas de grande a golpear su barca, su hogar, su familia, su salud, su empleo, qué sé yo, el Señor lo sabe todo, pero también sé que Él está con nosotros, que el Maestro está ahí con nosotros. Y si el Maestro va con nosotros, no hay por qué temer. Solo hay que confiar en Él y sabemos que Él responde, que Él socorre, que Él perdona, que Él restaura, que Él sana, que Él salva, porque Él es el Maestro por excelencia, porque Él es bueno. Solo hay que conocerlo a Él, esperar en Él y confiar en Él. Qué bendición es estar con el Maestro y ir de la mano poderosa del Maestro. Es una gran bendición para nosotros y también para los amigos que van a tener la oportunidad, el privilegio de escuchar este mensaje de parte de Dios, que el Maestro está contigo, el Maestro te va a ayudar, el Maestro te va a restaurar, te va a sanar y te va a salvar, porque nadie pereció esa noche. Solo fue clamar al Maestro y el Maestro socorrió en esa noche. Y hoy sigue socorriendo el Maestro, solo es clamar a Él. Y ese Maestro se llama Jesús y Él sigue con nosotros. Y Él es tan bueno que aún, aunque sus mismos discípulos no lo conocían, porque ellos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pues Él es Jesús,
y Él está con nosotros en esta mañana y seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también con todo aquel que le pueda aceptar a Él, que le pueda creer a Él. Así que Él sigue interesado en esta mañana en que el ser humano le conozca, en que toda la raza humana, los que no le conocen aún, le conozcan hoy y le acepten en su corazón como su maestro, como su salvador. Por esa razón es que Él permite estos programas para que le conozcamos a Él y los que no le conocen, le conozcan. Amén. Y le acepten, no solo le conozcan, sino le acepten y le obedezcan a Él, como lo hace el resto de la creación. Vemos que el mar, el viento, le obedecen y se sujetan a Él. También hay un texto muy bonito de la palabra del Señor en esta mañana. Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 16. Venía también el Señor con sus discípulos y aún ellos como que no tenían claridad quién era Él. Y Él acá les hace una pregunta a ellos. Y dice así el texto de la palabra de Dios en esta mañana. Dice en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vemos que aquí el Señor les pregunta a sus discípulos que quién decía la gente que era Él. La gente que había recibido en ese momento la bendición del Señor, que ha recibido el favor inmerecido del Señor, porque a muchos había resucitado, a otros había sanado, les había hecho mucho bien, les había dado mucha bendición, pero no le conocían a Él. Algunos decían que Él era Juan el Bautista, otros decían que Él era Elías, otros decían que era Jeremías, o por descartar alguno de los profetas. Eso era lo que la gente pensaba en ese momento de Jesús. Creía que Jesús era uno de aquellos profetas. Pero el Señor está interesado en ti y en mí que le conozcamos. Y por eso es que le lanza esta pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Él en esta mañana. Algún amigo que no le conoce y aún a la iglesia. ¿Quién decís que soy yo? Y dice la palabra del Señor que respondiendo de inmediato Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración hermosa y poderosa que hace Pedro en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabemos que para el pueblo de Israel, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se estaba hablando del mismo Dios que había prometido estar con el pueblo de Israel, visitar al pueblo de Israel, que era el que estaba con ellos en ese momento. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Esta fue una revelación divina que le vino a Pedro desde el cielo y quien le dijo y le reveló a Simón Pedro que el que estaba con ellos era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador de las almas. Amén. Qué bendición tan grande es tener al Cristo, al Salvador del mundo. Pero en esta mañana seguimos preguntando, o sigue preguntando el Señor, porque hay muchas personas que aún no le conocen, muchas almas que aún no le conocen. ¿Quién es Jesús? Y esa respuesta tiene esa pregunta,
perdón, tiene su respuesta. ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta la encontramos, pero también tiene su respuesta en 1 de Timoteo 3:16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que esta pregunta de quién es Jesús ya tiene su respuesta. E indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. La respuesta es de quién es Jesús, es que Jesús es Dios manifestado en carne. Indiscutiblemente es un hecho que no admite discusión o contradicción, porque la palabra indiscutible va un poco más allá, es una palabra muy profunda. Dice que no admite discusión, porque este es un hecho que ocurrió. Dios fue manifestado en carne. Jesús se dio a conocer como el único Dios verdadero, manifestado en carne. El Dios de la antigüedad, el Dios que creó el universo, el Dios que creó ese mundo visible y ese mundo invisible. Ese Dios se llama Jesús. Ese Dios se manifestó en carne. Vino aquí a este mundo, vino a esta tierra a dar a conocer su nombre, a darnos a conocer su nombre, a darse a conocer, pero también a salvarnos, porque Él vino con un propósito. Y qué bendición en esta mañana es también preguntarnos, no solo preguntarnos quién es Jesús, sino también preguntarnos cuál es la obra de Jesús. Y la obra de Jesús más grande es su obra en la cruz del Calvario, donde Él vino y pagó un precio por todas las almas. Por esa razón es que tenemos hoy el privilegio de estar aquí predicando su palabra, salvos, con esa promesa de salvación, porque Él nos ha salvado. Jesús, el mismo Dios de la antigüedad, se manifestó en carne y vino hasta la cruz del Calvario para perdonarnos y para salvarnos. Qué bendición es nosotros contar con el Maestro, el mismo Dios invisible, que un día se manifestó en carne y vino y hizo su obra en la cruz del Calvario para perdonarnos y para salvarnos. Y la buena noticia es que hoy Él sigue perdonando y sigue salvando. Su brazo no se ha extendido, no se ha cortado, sino que se ha extendido y llega hasta el último rincón de la tierra para salvar esas almas que aún no le conocen, que aún no tienen esta salvación preciosa que es en Cristo Jesús. Él sigue perdonando y sigue salvando, porque Él no se quedó en la cruz. Es cierto que Él murió en la cruz, pagó el precio en la cruz por nuestra salvación, por nuestras almas, pero también es cierto que al tercer día se levantó con gran poder y gloria y subió por encima de los cielos para llenarlo todo, y desde allá está con nosotros en su Santo Espíritu. También está aquí con nosotros y está con ese amigo allá en esa nación, donde quiera que esté, Él está contigo y quiere salvarte. La buena noticia es esa, que el Cristo fue manifestado en carne, pero también la buena noticia es que Él murió en la cruz por nosotros, pero que Él resucitó para salvarnos y que un día ha de venir a recoger un pueblo que se haya preparado y nos llevará allá al cielo. La otra pregunta es, ¿por qué nosotros debemos de conocer a Jesús? Y la respuesta está en Hechos 4:12, porque no existe otro Salvador. Dice textualmente la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y con esto terminamos en esta mañana, que solamente en Jesús hay perdón de pecados, y solamente en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna, porque Jesús es el único Dios, es el único Dios viviente, el que se hizo presente, el que nos dio a conocer su nombre,
también el que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos y salvarnos. Y también es el único Dios que ha de venir por este pueblo que se está preparando en esta mañana para llevarnos al cielo. No hay otro Salvador. Querido amigo, no busque otro Salvador porque no hay otro Salvador. Cuando la palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación, está diciendo que en ningún otro hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Así que no busque ningún otro Salvador. La Virgen no te puede salvar. Una religión no te puede salvar. Una iglesia no te puede salvar. Un pastor no te puede salvar. Una familia no te puede salvar. Un gobierno no te puede salvar. El único que te puede salvar en esta mañana es Jesús. No hay otro Salvador. No busques a otro porque no vas a hallar ningún otro Salvador. Solamente en Jesús hay perdón de pecados y hay salvación. No hay otro Salvador. No se conoce otro. No va a haber otro Salvador. Solamente Jesús es el Salvador. Porque Él fue el que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario para perdonarnos y para salvarnos. Así que no busques otro Salvador. Acepta de una vez por todas a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque no hay otro Salvador. Solamente Jesús es el que te puede salvar. Él es el que me salvó a mí, Él es el que salvó a esta iglesia y Él es el que sustenta esta iglesia. Solo Jesús te puede salvar. Que el Señor Jesús les bendiga de una manera especial. Amor, amor de Dios, que vino a este mundo para darnos salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario murió. Incomparable y grande es su amor. El cielo, el rey del mundo, se hizo siervo y estima que descendiera y ofreciera su vida por el bien. Era vosotros que quiso estar a ti, y soportó todo el Señor para por eso hoy quiero darle gloria y honor por ese gran amor que me dio. Su gran luz brilla de mi ser, la soledad reina en existir. Uno sufrimiento ahogado mi ser, pero su amor divino me alcanzó. Dios su mano y me levantó. El cielo y mundo él me rescató. La vida ser para de su amor. Demostró el
y por eso murió. Este mundo que su vida dio, por el que no hay que pueda vivir feliz. Y de la paz son tan y soportó el